A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a Yolanda Argüelles y Roberto Carranza. A los dos, bienvenidos. Gracias. Claro, yo tengo aquí apuntado, no sé si es lo correcto, me decís, impulsores de Mirai en Gijón. Porque claro, es una empresa que ya existía, pero que ustedes la han traído aquí, ¿no? Sí, correcto. En parte sí, se puede decir. Bueno, nosotros estuvimos años trabajando en la oficina de Madrid y hace 8 años nos vinimos a abrir la delegación aquí en Asturias. Bueno, si nos explican a qué se dedica. Se ríen porque me decía antes Yolanda que a veces ni en su casa lo saben. Sí, ni mi familia acaba de entenderlo. Bueno, Mirai es una empresa que da tecnología y consultoría, asesoría a hoteles para que vendan más a través de su página web, de su venta directa, y así pues eliminarse comisiones de intermediación, de Booking, Expedia, que a los hoteles les sangran a comisiones. Bueno, es interesante entonces, Roberto, que sepamos que si queremos planear un viaje, a lo mejor gracias a Mirai nos conviene ir directamente a la web del hotel. Sí, gracias a esa reducción de costes que tienen con la intermediación, los hoteles pueden ofrecer mejores precios a través de la web oficial y por lo tanto interesa poder reservar a través de la web. ¿Y cómo funcionan? Entiendo, ¿cruzando un montón de datos o cómo es? Bueno, no sé, nosotros... ¿no? Me imagino ahí una oficina llena de, no sé, de pantallas. No. Bueno, sí, pantallas tenemos unas cuantas, la verdad. Pero bueno, lo que hacemos es pues, la página web de los hoteles, en muchos casos. Tenemos equipo de fotógrafos, de copy, de textos. Hacemos la web y el motor de reservas, que es la cajita donde tú eliges fechas para reservar. Y luego hay un equipo enorme también de consultoría para ayudarle a los hoteles, a los revenue, a los directores de los hoteles, a hacer que sean competitivos. Claro, entiendo que trabajan con grandes cadenas, pero también se pueden sumar los pequeños hoteles. Tanto hoteles independientes como grandes cadenas. ¿Y qué tal está funcionando? Porque esta delegación trabaja solo en Asturias, ¿no? Nosotros damos soporte a todo, o sea, decimos que nos gusta decir que el talento no es global, no tiene fronteras, y no es que la delegación de Asturias dé soporte a Asturias ni así, sino que todas las personas que integran Mirai desde los distintos puntos del planeta, porque hay gente en Vietnam, en México, en muchos sitios, dan soporte a todo el mundo también. Claro, no sé si comparten este resumen que hago. Yo les escucho y digo, yo tengo un hotel y digo, ¿para qué se lo voy a dar a Booking si Mirai me lo hace todo? Bueno, Booking es parte del juego también, ¿vale? O sea, nosotros lo que hacemos es su web oficial, que es la tarjeta de visita del hotel, y luego el hotel, aparte de esa web oficial, tiene otras cadenas de intermediarios. Lo que les sucede mucho a los hoteles, que son hoteleros y no tanto a veces saben vender online, es que Booking, Expedia y demás les va quitando cuota de mercado y cada vez venden más y los hoteleros están más atados de pies y manos, entonces les damos más libertad. Nosotros intentamos darle la tecnología y sobre todo la visibilidad para poder competir precisamente contra esas otras y que al final las reservas caigan a través de su canal de venta directa. Porque también tenemos el equipo de marketing para que salgan en los anuncios en Booking, ¿sabes? No, si yo estuviera en hoteles estaría llamando ya, ¿no? Bueno, deberían. Empezaron siendo 2. Aquí en Gijón sí. ¿Y ahora? 28. ¿Tantos? 28 personas, sí, ¿Y sí. se puede seguir creciendo? Sí, hay capacidad de expansión. Al final el sector del turismo y la parte tecnológica con la IA está en pleno auge, entonces ya probablemente Mirai también va a seguir creciendo y tenemos capacidad para poder crecer más. Entiendo que están interconectados con el resto de delegaciones de Mirai. Sí. O sea, no es que hagan aquí un trabajo, digamos, para la zona, creo que lo comentaba antes, ¿no? Norte o Cantábrica, no, en general todo. Trabajamos pero todos. a lo mejor ustedes llevan también una cadena de hoteles voy a decir, en Singapur. Sí, ¿no? en Palma de Mallorca, sí. Hay las personas que gestionan los hoteles, los account manager, los gestores de cuentas tienen, hombre, normalmente se asignan más en cercanía de destino, pero pueden llevarlo en remoto. Nosotros trabajamos parte de nuestra jornada en remoto y parte en la oficina. Son un modelo de nuevo, son un ejemplo de nuevo modelo económico, ¿no? Se puede hacer innovación desde Asturias. Totalmente. De hecho, a ver, esto fue un poco casuística. Nosotros cuando vinimos aquí fue un poco una apuesta más personal. Queríamos volver, yo soy de Gijón, queríamos volver aquí a Asturias, lo planteamos y nos dije, nuestro jefe, que es japonés, Minoru,
y siempre está en la búsqueda del bienestar de las personas que integramos la empresa, nos dijo, si vais a ser más felices allí, estamos obligados a intentarlo, pero al principio era un poco más por nosotros. Luego, cuando fueron surgiendo búsqueda de puestos, que al principio iban a ser para Madrid, Barcelona, planteamos, oye, ¿por qué no abrimos aquí el puesto a ver si aparece gente? Y hubo una lluvia de currículums, hay mucho talento aquí en Asturias y realmente se puede hacer desde aquí, ¿por qué no? Claro. Mire, Yolanda, ha sacado ese tema, cualquiera de los dos que me conteste. Es decir, hay mucho talento. ¿Se encuentra aquí o ven ustedes que falta? Bueno, algunos sectores se quejan de que falta a lo mejor algo más de formación más concreta. ¿Ustedes encuentran lo que buscan? Yo, por lo menos, por ejemplo, en mi área, que es la parte más técnica, yo he encontrado mucho talento. Mucho del equipo que tengo está aquí en la delegación de Gijón, otros está repartido por el resto de España o Portugal, pero hay talento. A nivel tecnológico lo hay, informáticos, desarrolladores, programadores. Y de turismo, que es mi parte, que es más consultora también. O sea, tenemos muy buena universidad, tanto de informática como de turismo, o sea que... ¿Les llegan muchos currículums? En nuestra experiencia, sí. Que están escuchando van a mandar. Bueno, porque es un sitio para ser feliz, dicen. Sí. Llegan, sí que los hay, sí. En Asturias, ¿han encontrado alguna dificultad o todo ha sido maravilloso? Porque les veo así siempre tan positivos. No hemos encontrado dificultad para la hora de establecer la sede aquí. La verdad es que no la hemos encontrado. ¿No falta nada? No, o sea, para nosotros, para establecernos como empresa, no la hemos tenido. Si se refiere a lo que es tema turístico, la región necesita, yo creo, primero creérnoslo, porque tenemos un potencial enorme en muchísimos aspectos y a veces nos falta creérnoslo a nosotros mismos. Y segundo, un apoyo, yo diría, o sea, hay más cosas, pero sobre todo en infraestructuras. Que hubiera más destinos internacionales, más enlaces con los principales hubs de transporte, porque al final para un turista internacional, si no tienen facilidades para llegar, es que no existes. Entonces, yo diría eso. Sí. ¿Se ha notado el AVE, por ejemplo? Se ha notado el AVE. Sí, nosotros por lo menos particularmente lo hemos notado. Bueno, ustedes lo usan para trabajar. Claro. Pero... Sí, no, pero en llegada de turistas... Pero sí que se ha notado un poquito el AVE y cuando terminen se va a notar muchísimo más porque nos ha acercado mucho a la capital, a Madrid. Sí, los perfiles que, por ejemplo, buscan en una empresa como la suya, ¿cuáles serían? Es decir, hay dos modelos, ¿no? Digamos, la formación en turismo y lo técnico, ¿no? No sé si pueden... Sí. Sobre todo... yo sé que esto va a ser chocante, o sea, nosotros tenemos una base que hay que cumplir, obviamente, de conocimiento bien de turismo, consultoría, de hotelera o de tecnología, pero buscamos gente con ganas, con capacidad de aprender, con mente creativa y flexible, porque el sector online del turismo cambia constantemente y nosotros tenemos que estar innovando constantemente. Entonces, lo que sabes hoy igual no es válido mañana. Entonces, estamos en constante crecimiento y evolución y necesitamos gente pues trabajadora y con ganas, sobre todo. Roberto, una pregunta. Usted que es más técnico, la aplicación de la inteligencia artificial, ¿cómo la llevan? ¿La están desarrollando? ¿La tienen en cuenta? ¿No? Sí, muchísimo. Entiendo que será imprescindible. La IA es uno de los mayores cambios tecnológicos que se ha dado en las últimas décadas, que está cambiando por completo el comportamiento del usuario, ¿vale? Y eso afecta en todos los sectores, a nivel turístico también. Nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, un agente de IA que se llama Sarai, que funciona 24/7, que te habla en más de 100 idiomas y que no solamente te responde a las dudas o preguntas que pueda tener el usuario, también es capaz de gestionar la disponibilidad, los precios y hacerte reservas en tiempo real de la propia web del hotel y de una manera muy natural, porque como es capaz de entender el contexto de una conversación, pues te da respuestas mucho más certeras y además con la capacidad de poder hacerlo mediante una voz, que es un medio de comunicación muchísimo más natural que la escritura, por ejemplo. Nosotros decimos que es como si fuera el conserje de un hotel. Si el hotelero es capaz de darle todos los datos que necesita, tú puedes hacer tu reserva y preguntarle incluso qué hay cerca, si hay una farmacia, o sea, todo. Conserje majo. Un conserje majo. Digámoslo así. Listillo, bueno, además. No, lo digo porque, claro, la inteligencia artificial tiene todos estos beneficios, toda esta potencialidad. Yo no sé si estamos viendo solo, díganme ustedes, la puntita del iceberg o Totalmente. hay mucho todavía. No, todavía queda muchísimo recorrido. Ahora mismo la IA tiene la capacidad de poder automatizar un montón de procesos, de generar un montón de contenido y estamos empezando, ¿no? Como aquí quien dice, con la implementación de la IA en nuestro día a día. O sea que
viene mucho. ¿Es un riesgo para los puestos de trabajo? No, yo no lo considero un riesgo. Creo que lo que sí es importante es sumarse al carro de la herramienta de la IA, usar la IA para potenciar y mejorar tu trabajo, tu capacidad y tu productividad, pero no te va a quitar el trabajo en sí. A ver, hay puestos de trabajo, hay ciertas acciones de puestos de trabajo que puedan ser automatizadas con la IA, eso hay que verlo y ser consciente de ello, pero es lo que dice Roberto, hay que abrazar el cambio y sumarse a ello y aprender y utilizarlo para ser más eficiente. Sí, bueno, esto es una oportunidad también, sí. entenderlo así, pero perdón, porque lo de la IA me parece tan fascinante, entonces voy a hacer una pregunta más sobre la IA. Claro, ustedes desarrollan una IA, este conserje listillo, pero claro, la IA, bueno, me parece que no sé si tienen miedo que a lo mejor pues los otros rápidamente la copien, ¿no? Porque cogen los datos, pin, y no sé, ahora que se hace así ya se copia todo, no sé. A ver, es que eso es el día a día de nuestro trabajo, o sea, pasa con el motor de reservas, cuando haces una acción, nosotros siempre hemos tenido una filosofía bastante abierta de comunicar, o sea, se dan charlas para hoteleros de cómo hacer y está abierto, ha venido a veces gente hasta la competencia, pero es que creemos que tampoco se puede poner ¿cómo se dice? Barreras al campo, ¿no? O sea, al final lo que se trata es de mirarte a ti mismo, de estar siempre innovando, siempre yendo por delante y es la única manera. La última, la empresa se llama Mirai. Sí. Bueno, cuéntenos, ¿qué significa? Porque algunos pensamos que era Mirai, ¿no? Sí, yo siempre lo cuento, que cuando vino el chico que nos puso la placa aquí en Los Moros, en la calle Los Moros, que es donde estamos, me dijo, mira qué bien, una empresa asturiana, Mirai. Y no, Mirai es futuro en japonés, el fundador de la empresa es japonés. Y es un nombre que significa futuro. ¿Le han contado al jefe esta confusión que hay en Asturias? Sí, se lo contamos. Lo sabe. Sí. Le hizo gracia, sí. Bueno, pues a los dos, Yolanda Argüelles y Roberto Carranza. Carrazana. Le pasa mucho, es normal. Perdón. Pero está bien corregirlo porque si no perpetúo el error, ¿no? Carrazana. A los que yo he calificado como impulsores de Mirai en Gijón, muchas gracias por traer esta innovación, por fomentar el empleo y el cambio de modelo, como digo yo. Y Yolanda, ¿un saludo a su madre o no? Sí, claro. Venga, pues, muchas gracias a los dos. Gracias, muchas gracias.